Todos conocíamos a Shrek, el ogro cariñoso y gruñón que vivía en su pantano. Aquel que aprendimos a querer a través de historias que nos hicieron reír y llorar. Pero esta era distinta. Era una versión corrompida, oscura y aterradora. Nadie sabe exactamente cuándo cambió, pero el Shrek que ahora habitaba el pantano no era el mismo del que hablaban los cuentos. Había una vez un pantano, pero no un pantano cualquiera. Este era diferente. Frío, oscuro y tan silencioso que hasta las ranas parecían contener la respiración. Los árboles eran altos y retorcidos, con ramas que se alargaban como si buscaran atraparte. En el centro de este pantano se alzaba una cabaña vieja, con paredes cubiertas de musgo y ventanas tan sucias que apenas dejaban pasar la luz de la luna. Allí vivía Shrek, o lo que alguna vez fue Shrek. Cuentan los aldeanos de Duloc que hace mucho tiempo, Shrek era un ogro como cualquier otro, solitario y gruñón, pero inofensivo. Sin embargo, algo cambió. Nadie sabe exactamente qué, pero las desapariciones empezaron poco después. Primero fueron animales, ovejas, gallinas, luego personas. Una niña que fue a recoger flores, un leñador que se perdió en la espesura. Algunos decían que era el pantano en sí, maldito. Otros señalaban a Shrek, pero nadie volvió para comprobarlo. Una noche, un grupo de amigos de la aldea, jóvenes y temerarios, decidió que sería divertido explorar el pantano. Habían oído las historias, claro, pero no creían en ellas. Era solo un cuento para asustar a los niños, ¿no? Armados con antorchas y una botella de whisky para darse valor, se adentraron en la niebla espesa. Eran 4. Thomas, el líder. Will, su hermano menor. Sophie, valiente pero con los nervios siempre a flor de piel. Y Peter, el bromista del grupo. Caminaron durante horas, siguiendo un sendero embarrado que serpenteaba entre los árboles. Las bromas y las risas se fueron apagando poco a poco, a medida que el ambiente se volvía más pesado, más opresivo. Entonces la vieron, la cabaña, tal como la habían descrito, vieja, inclinada, con una chimenea que escupía un humo negro y aceitoso. Un cuervo graznó desde el tejado y el sonido les hizo dar un respingo. «Bueno, ya estamos aquí», dijo Thomas, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. «¿Entramos?», preguntó Peter, forzando una sonrisa. Pero nadie respondió. Sophie fue la primera en dar un paso adelante. Abrió la puerta, que crujió como si estuviera viva. El interior estaba oscuro, salvo por el brillo tenue de una chimenea en la esquina. Había huesos, montones de ellos, apilados como leña. Algunos eran de animales, pero otros claramente no lo eran. «Esto no es normal», susurró Will dando un paso hacia atrás. Pero antes de que pudiera salir, la puerta se cerró de golpe. Un gruñido bajo y gutural resonó en la habitación. De las sombras emergió una figura enorme. Era Shrek, pero no el Shrek que conocían de las historias infantiles. Su piel verde estaba desgastada, como si se estuviera descomponiendo. Sus ojos, hundidos y de un amarillo enfermizo, brillaban con una malevolencia que helaba la sangre. Llevaba un chaleco de cuero ensangrentado y en sus manos sujetaba un hacha oxidada. «Bienvenidos al pantano», murmuró, con una voz grave y rasposa que parecía provenir de todas partes a la vez. Thomas intentó hablar, pero las palabras se le atragantaron. Peter, incapaz de controlar sus nervios, soltó una risa histérica. «¿Eres real?»,
preguntó entre dientes. Shrek ladeó la cabeza, como un animal curioso, antes de alzar el hacha y dejarla caer contra el suelo con un estruendo. El grupo se dispersó, gritando, buscando una salida. Pero las paredes de la cabaña parecían haberse transformado. Lo que antes era una simple estructura de madera, ahora parecía un laberinto interminable, con pasillos que se retorcían y puertas que se desvanecían. Will corrió por un pasillo oscuro, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Detrás de él, Shrek avanzaba a grandes zancadas, su respiración resonando como un gruñido en el aire. Will tropezó y cayó, girándose justo a tiempo para ver cómo el ogro alzaba el hacha sobre su cabeza. Un grito desgarrador llenó la cabaña. Thomas y Sophie lo escucharon desde otro pasillo, pero no podían hacer nada. Estaban atrapados. Peter había desaparecido también. Sophie, temblando, agarró el brazo de Thomas. «No podemos salir. Esto no es real. Esto no puede ser real». «¡Cállate!», gruñó Thomas, aunque él mismo estaba al borde del colapso. Miró a su alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar como arma. Entonces vio una puerta al final del pasillo. La abrió de un empujón, y lo que vio dentro lo dejó sin aliento. Era un cuarto lleno de espejos, pero en los reflejos no eran ellos quienes aparecían. En cada espejo había versiones distorsionadas de sí mismos. Thomas, con los ojos arrancados, Sophie, colgada de un gancho, con la piel desollada. Mientras tanto, Peter había encontrado lo que parecía ser un sótano. Bajó los escalones con cuidado, tratando de no hacer ruido. El aire allí abajo era denso y olía a sangre. En el centro de la habitación había una mesa de madera, y sobre ella, un libro. Era viejo, con páginas amarillentas y una portada de cuero que parecía hecha de piel humana. Lo abrió, y su corazón se detuvo al leer las palabras escritas en tinta negra. El pacto del ogro. Había dibujos, un ogro, su pantano y un círculo de personas rodeándolo. La última página mostraba algo peor, a Shrek absorbiendo las almas de sus víctimas, convirtiéndolas en parte del pantano, de su ser. Antes de que pudiera leer más, escuchó un crujido detrás de él. Era Shrek. Thomas y Sophie, mientras tanto, habían encontrado una ventana y la rompieron para escapar. Corrieron por el pantano, pero algo no estaba bien. Los árboles parecían moverse, sus raíces retorciéndose como si intentaran atraparlos. La niebla era tan espesa que apenas podían ver a 1 metro de distancia. Sophie tropezó y cayó, pero Thomas no se detuvo. No podía. El miedo lo impulsaba. Finalmente llegó a un claro. Allí vio una luz. Era un fuego, y junto a él, una figura familiar. Fiona. Pero Fiona no era como en los cuentos. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos eran pozos vacíos. Sonrió, mostrando dientes afilados como agujas. «¿Buscas a alguien?», preguntó con una voz dulce y aterradora al mismo tiempo. Thomas retrocedió, pero entonces sintió una mano pesada en su hombro. Era Shrek. Había llegado. El pantano devoró a los jóvenes, uno por uno. Sus gritos se desvanecieron y la calma volvió a reinar. Pero al amanecer, cuando los aldeanos encontraron las mochilas y linternas abandonadas en el límite del pantano, oyeron algo más. Una risa, profunda, gutural, y acompañada por el sonido de pasos pesados que parecían acercarse. Había algo más en ese pantano, algo que no era humano, algo que, de vez en cuando, salía a buscar nuevas almas. El pantano siempre tiene hambre, y Shrek también. En Duloc, los rumores comenzaron a crecer. Cada noche, el cielo se teñía de un verde extraño, como si el pantano exhalara su propia esencia maldita. Los niños no dormían bien. Las pesadillas los despertaban gritando. Dibujaban figuras en los muros de sus casas. Una silueta grande, con orejas puntiagudas, siempre mirándolos.
Los ancianos comenzaron a recordar historias olvidadas. Historias de un ogro que había sellado un pacto con fuerzas más allá de la comprensión humana. «Protege tu pantano», decían las palabras grabadas en una piedra antigua que alguien desenterró cerca del bosque. Pero el precio era alto. Shrek debía alimentarse. Una noche, un extraño llegó a Duloc. Vestía una capa negra y su rostro estaba oculto bajo la sombra de un sombrero de ala ancha. Decía ser un cazador de monstruos. Llevaba cruces, dagas y un mapa que había comprado en una taberna lejana. «Ese ogro debe ser detenido», dijo con voz grave. «Lo que habita en ese pantano no es un simple cuento, es una maldición viviente». Los aldeanos, desesperados, lo llevaron al borde del pantano al amanecer. El hombre, armado hasta los dientes, se adentró solo, pero nunca volvió. Por la noche se escucharon ruidos extraños cerca del pueblo, golpes, gruñidos y risas. Risas profundas y lentas que parecían resonar dentro de las paredes de las casas. Mientras tanto, en algún lugar dentro del pantano, el alma de Thomas estaba atrapada. No estaba muerto, pero tampoco vivo. Podía ver, oír y sentir, pero no podía moverse. Era parte del pantano ahora, su conciencia fusionada con las raíces y la tierra húmeda. El pantano se convierte en una extensión de Shrek, o tal vez Shrek del pantano, una entidad viva e insaciable que aterroriza a los aldeanos de Duloc. Un cazador intenta enfrentarlo, pero el pantano lo devora antes de que pueda resistirse. Finalmente, Shrek aparece como una figura imponente y aterradora, matándolo brutalmente. El miedo se extiende entre los habitantes, quienes consideran huir, aunque muchos no tienen los medios para hacerlo. Un grupo intenta enfrentar al pantano con antorchas y armas, pero son atacados por raíces y ramas que los consumen junto con el agua negra. Los sobrevivientes quedan mentalmente destrozados. Sophie, atrapada en el pantano, recuerda una leyenda sobre un ogro y bosques malditos. A través de los susurros del pantano, escucha a Peter, quien la guía hacia un libro en el sótano que contiene la clave para destruir el corazón del pantano. Motivada por la furia, encuentra el libro y sigue sus instrucciones para llegar al núcleo del pantano. En un claro oscuro y pesado, Sophie enfrenta a Shrek junto a un estanque burbujeante de líquido negro. Él la desafía, pero Sophie, con sus últimas fuerzas, arroja una antorcha al estanque, desatando una destrucción masiva. Shrek desaparece con un último susurro de advertencia mientras el pantano colapsa. Sophie es encontrada en el borde del pantano por los aldeanos, cubierta de lodo pero viva. Aunque el pantano se calma, su siniestra leyenda perdura y el eco de la risa de Shrek sigue resonando en las noches más oscuras. Era una noche oscura, una de esas noches en las que el aire huele a tormenta y el viento parece susurrar secretos al oído. En la isla de Kauai, la más remota de las islas hawaianas, había algo extraño en el ambiente. Nadie podía explicarlo, pero todos lo sentían. Los habitantes del lugar decían que la isla estaba maldita, que no todo lo que había allí pertenecía al mundo de los vivos. Y lo que muchos no sabían es que, en lo más profundo de esa isla, una criatura, un monstruo, se había desatado. Un monstruo que ya no era el tierno Stitch que muchos recordaban, sino algo mucho, mucho peor. Todo comenzó cuando un grupo de turistas decidió visitar la isla. Habían oído historias sobre su belleza,
pero no sobre las leyendas que sus habitantes temían contar. La isla era tranquila, un lugar donde la gente venía a relajarse, a disfrutar del mar y las montañas, pero en esa época algo comenzaba a cambiar. No sabían por qué, pero había algo en el aire, algo en la naturaleza misma que parecía estar alterado, fuera de lugar. En su primer día, el grupo de turistas se aventuró por el interior de la isla, alejándose de las rutas turísticas. Decidieron explorar una zona menos conocida, una que los guías les habían advertido evitar. Caminaban por senderos olvidados, cubiertos por la densa vegetación, que parecía tragarse todo a su paso. Nadie les dijo que no deberían estar allí, o tal vez nadie pensó que algo así pudiera pasar. El sol ya se estaba ocultando cuando llegaron a un pequeño claro en el bosque. En el centro, una figura extraña se recortaba en la sombra. Al principio, pensaron que era una estatua, o tal vez alguna antigua construcción de los nativos, pero algo en el aire estaba mal, como si el tiempo se hubiera detenido. Uno de los turistas, un hombre joven llamado Jack, se acercó más. En cuanto lo hizo, escuchó un sonido suave, pero inquietante, como si alguien estuviera respirando, pero no como un ser humano. Un gruñido, un murmullo bajo, casi imperceptible, pero suficiente para que su piel se erizara. «Jack, no te acerques más», dijo una voz detrás de él. Era su amiga Carla, pero era demasiado tarde. Cuando Jack giró para mirar, vio lo que nadie quería ver. Era él, o al menos se parecía a él, Stitch. La criatura estaba de pie, cubriendo su figura con una capa de sombras, y sus ojos brillaban con un rojo intenso. Pero no era el Stitch que todos conocían. Sus dientes, antes pequeños y de apariencia inocente, ahora eran enormes, afilados, casi imposibles. Su cuerpo estaba deformado, como si algo lo hubiera distorsionado, como si el mal se hubiera apoderado de él, convirtiéndolo en un ser oscuro y vengativo. ¿Qué es eso? Drenia, susurró Carla, aterrada. El monstruo, si es que se le podía llamar así, dio un paso hacia ellos, y con ese paso, todo a su alrededor pareció temblar. La isla misma parecía estar gritando. Los árboles se sacudieron, las sombras se alargaron, como si la isla estuviera viva y estuviera enojada. El aire se volvió más denso, como si la atmósfera misma estuviera absorbiendo el miedo que emanaba del grupo. ¡Corre!, gritó Jack, pero fue demasiado tarde. El monstruo se lanzó hacia ellos con una velocidad sobrenatural. Uno de los turistas, un hombre mayor llamado Steve, intentó defenderse con una roca, pero fue inútil. Stitch lo alcanzó en un parpadeo, y en un abrir y cerrar de ojos, lo desmembró. El sonido fue espantoso, como si la carne humana fuera cortada con un cuchillo afilado. Carla, horrorizada, no podía moverse. Su mente no podía procesar lo que estaba viendo. La criatura, que antes había sido tan adorable, ahora era una pesadilla de carne y hueso, un monstruo más allá de su comprensión. El grupo comenzó a correr sin rumbo, pero el monstruo parecía estar en todas partes. Cada vez que miraban atrás, ahí estaba. Sus ojos brillando en la oscuridad, como faros, siguiéndolos implacablemente. La isla ya no era el paraíso tropical que había sido antes. Ahora era un lugar hostil, un coto de caza para algo mucho más antiguo y malvado. Pasaron horas corriendo, pero no importaba. Nadie podía escapar. Aquella criatura se alimentaba de su miedo. Y el miedo se estaba apoderando de todos. Carla sentía el nudo en su estómago cada vez que respiraba, como si algo estuviera acechando, esperando el momento perfecto para atraparlos. Las sombras parecían moverse por sí solas. El crujir de las ramas bajo sus pies se convertía en una sinfonía macabra, como si el mismo bosque estuviera disfrutando de su sufrimiento. Los árboles se cerraban a su alrededor, como si quisieran atraparlos.
De repente, el sonido de unos gritos lejanos hizo que el corazón de Carla se detuviera por un segundo. Eran los otros turistas, desaparecidos, gritando en la oscuridad. Pero no podían regresar. Sabían que si lo hacían, serían los siguientes. Nadie se atrevió a mirar atrás, pero todos sentían la presencia de la criatura acechando, siempre más cerca, como si estuviera jugando con ellos. Estaban siendo cazados y no sabían cómo detenerlo. El cansancio comenzó a pasar factura. Sus piernas temblaban, sus pulmones ardían por la falta de aire, pero no se atrevían a detenerse. No podían, porque en cada sombra, en cada rincón de ese bosque maldito, sentían que la criatura estaba ahí, siempre cerca, esperando el momento perfecto. Un instante de debilidad, de distracción. Y cuando ese momento llegara, ya no quedaría esperanza. Finalmente, un pequeño grupo logró encontrar refugio en una antigua cueva. La entrada estaba oculta por la maleza y las sombras, y parecía ser el único lugar donde podrían esconderse. El alivio fue inmediato. Respiraron profundamente, aliviados de que, al menos por un momento, el monstruo no pudiera alcanzarlos. Pensaron que estarían a salvo allí. Pero pronto, ese sentimiento de seguridad se desvaneció. El aire en la cueva era espeso, pesado, como si alguien hubiera dejado caer una capa invisible de terror sobre ellos. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a asomarse por la entrada de la cueva, algo aún peor ocurrió. Stitch, o lo que quedaba de él, apareció en la entrada, y su risa, una risa que no era humana, resonó en todo el lugar. Una risa que helaba la sangre. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, y su cuerpo se contorsionaba de manera imposible, como si su propia existencia fuera un error del universo. «Esto no está bien, esto no está bien», murmuró Carla, abrazándose a sí misma. «¿Qué vamos a hacer?» «Calla», susurró Jack, mientras su rostro se empalidecía. No había tiempo para hablar, no había tiempo para nada. Solo quedaba la huida, pero sabían que no había a dónde ir. La cueva parecía cerrarse sobre ellos. Las paredes se acercaban cada vez más, como si la propia naturaleza estuviera siendo tomada por la oscuridad. Los gritos de terror que salían de sus gargantas parecían ser absorbidos por las paredes, como si la cueva misma se alimentara de su miedo. De repente, un sonido distinto, un retumbar bajo, comenzó a llenar la cueva. No era el monstruo, era algo mucho más grande, algo que venía desde las profundidades. Carla, sin poder evitarlo, miró hacia la entrada de la cueva y vio una figura que comenzó a materializarse entre las sombras. La figura era enorme, casi colosal, y su presencia parecía distorsionar la realidad misma. No era Stitch, ni una criatura, ni un ser de la isla. Era algo mucho más grande, algo mucho más antiguo, algo que había estado allí mucho antes que ellos, y que probablemente seguiría allí mucho después. La forma de la figura era humana, pero la piel no era de carne, era de piedra, cubriendo su cuerpo como una armadura inquebrantable. En su rostro no había ojos, solo sombras. Stitch, el monstruo, se detuvo al verla. Sus ojos brillaban con terror, no de rabia, sino de miedo, como si él fuera solo una marioneta, un simple peón en algo mucho más grande. La figura se acercó lentamente, y con cada paso, el suelo temblaba bajo sus pies. Cada movimiento suyo parecía envolver la cueva en una oscuridad aún más profunda. Su presencia era aplastante, y con cada paso, el monstruo de Stitch retrocedía, hasta que ya no pudo moverse más. El suelo de la cueva comenzó a temblar con fuerza. Los turistas, aterrados, miraban sin entender lo que ocurría. La criatura que los había perseguido, que había sido su peor pesadilla, ahora estaba acorralada. Se volvió hacia ellos, pero la criatura de piedra lo miró y lo destruyó. No con violencia,
no con gritos, sino con una mirada que penetró en su alma, borrando lo que quedaba de él. El monstruo de Stitch cayó al suelo, su cuerpo destrozado, y se desintegró en polvo. No quedó nada de él, solo una nube de partículas flotando en el aire. ¿Qué fue eso? Drenia, susurró Carla, temblando, sin poder creer lo que acababa de ver. Pero ya no hubo respuesta. Solo quedó el eco de la cueva vacía y un silencio pesado, profundo. La figura de piedra permaneció allí, en la entrada, observando el caos que había dejado atrás. Sin decir palabra alguna, dio un paso atrás y comenzó a desvanecerse en la oscuridad. Cada vez que sus pies tocaban el suelo, el aire vibraba con un poder indescriptible. El grupo, ahora reducido a 3 personas, se quedó allí, petrificado. El terror aún se aferraba allí a sus corazones. Sabían que no podían quedarse más tiempo en ese lugar. Tenían que salir de la isla. Pero algo les decía que la criatura de piedra nunca se había ido. Solo había estado esperando. Y lo peor de todo es que lo que había liberado dentro de Stitch no se había ido. Number ahora estaba libre. Y ahora, él ya los estaba esperando. Era una noche oscura y fría en la ciudad de monstruos S.A., y algo extraño flotaba en el aire. El edificio principal, que normalmente estaba lleno de risas, gritos y el sonido de los monstruos trabajando para asustar a los niños, se encontraba en un silencio absoluto. Las luces parpadeaban de manera errática y los pasillos parecían vacíos, como si todo el sistema hubiera dejado de funcionar de golpe. Los monitores de las estaciones de trabajo no mostraban nada más que estática. Algo estaba mal. Algo se sentía diferente. En el centro de este caos estaba Mike Wazowski, o al menos eso era lo que todos pensaban. En los pasillos oscuros, los monstruos comenzaban a susurrar rumores. Pero nadie se atrevía a hablar de ello en voz alta. Algo había cambiado en Mike. Ya no era el pequeño monstruo verde de un solo ojo que todos conocían. Algo había ocurrido en las últimas semanas. Un extraño comportamiento, una actitud más oscura y perturbadora, había comenzado a reemplazar a la figura cómica que todos amaban. Mike ya no se reía de las bromas, ni hacía esas caras graciosas. Ahora, sus ojos, especialmente su único ojo, brillaban con una intensidad siniestra. Algo lo estaba consumiendo. Las luces de la sala de control, en el piso más alto del edificio, se apagaron sin previo aviso. La pantalla que monitoreaba las puertas, las cámaras de seguridad y las transmisiones de los sustos se desvanecieron a negro. Y el encargado de la vigilancia, un monstruo de cuerpo robusto y una cara arrugada, intentó reiniciar el sistema. Pero parecía que el problema iba más allá de un simple fallo técnico. Algo en el aire hacía que todo fuera aún más inquietante. El sistema se había caído y nadie sabía por qué. Los pasillos del complejo estaban vacíos, extrañamente vacíos. En un lugar tan ruidoso como Monstruos S.A., esa quietud era casi insoportable. Incluso los monstruos, que generalmente caminaban de un lado a otro riendo y gritando, ahora se veían confundidos y nerviosos. El ambiente era tenso y la atmósfera se había vuelto más espesa, como si el aire estuviera cargado de algo no muy bueno. Nadie se atrevía a acercarse a la zona restringida del edificio, donde Mike había estado trabajando últimamente. Las habitaciones de los líderes,
aquellas que rara vez se visitaban, estaban más allá del alcance de la mayoría, pero alguien debía investigar qué estaba pasando. Esa persona fue Frank, un joven monstruo que apenas comenzaba a adaptarse a su nuevo trabajo como asistente de mantenimiento. Era valiente, sí, pero también algo imprudente. El resto de sus compañeros lo miraban con desdén. Él aún no había demostrado nada, y su falta de experiencia lo hacía más vulnerable. Sin embargo, nadie más estaba dispuesto a ir. El miedo era palpable en todos los demás. Así que Frank, con un par de guantes y una linterna, se ofreció a ser el valiente. Probablemente solo sea un cortocircuito, se dijo a sí mismo mientras avanzaba por los pasillos solitarios. Su linterna titilaba, a veces apagándose, y la luz parpadeaba como si la propia oscuridad estuviera resistiéndose. Cada paso que daba retumbaba en los pasillos vacíos, y la sensación de que algo o alguien lo observaba crecía con cada segundo. Las paredes del complejo parecían apretarse a su alrededor. Frank intentaba calmarse, diciéndose que todo era solo una falla técnica. Cuando llegó a la zona de las oficinas de los líderes, vio algo que lo hizo detenerse en seco. La puerta de la oficina de Mike estaba entreabierta. Algo frío soplaba desde adentro. La linterna de Frank parpadeó nuevamente y un escalofrío recorrió su espina dorsal. Su instinto le decía que no debía entrar, pero sus pasos lo guiaban hacia la puerta. Con cautela, empujó la puerta lentamente, sin saber qué encontraría al otro lado. La oficina de Mike estaba hecha un desastre. Papeles tirados por todo el suelo, sillas volcadas y una mesa llena de tazas rotas y cables desconectados. Pero lo más extraño no era el desorden. Era la sensación de que algo estaba mal, como si el lugar estuviera impregnado por una energía extraña, pesada, que opacaba la luz de la linterna. En un rincón, casi oculto por las sombras, Frank vio algo que lo hizo detenerse de golpe. Una figura, inmóvil. La figura estaba de espaldas, y la penumbra de la oficina hacía que no pudiera distinguir quién o qué era. Frank intentó ignorarlo. Probablemente solo es un mal sueño, pensó, pero la sensación de inquietud se apoderó de él, y su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera entender lo que estaba sucediendo. El monstruo frente a él no podía ser Mike, pensó. Nadie más se quedaba en la oficina de los líderes tan tarde. De todas formas, Mike siempre era el último en irse a dormir, pero nunca tan raro. La figura de Mike se giró lentamente. En ese instante, Frank sintió que el aire se volvía aún más denso, más pesado. Cuando Mike levantó la cabeza, lo que Frank vio lo dejó paralizado. El ojo de Mike no era el ojo que recordaba. Este ojo no era humano. Era una esfera enorme, de color verde neón, y brillaba con una luz interna que parecía provenir de una fuerza ajena a la luz del día. El ojo palpitaba como si tuviera vida propia, y unas venas negras y retorcidas cruzaban su superficie. La mirada que Frank recibió desde ese ojo no era una mirada amigable. Era un ojo que parecía tener algo más dentro de él, algo que no quería estar allí. Mike sonrió, pero no era la sonrisa que Frank conocía. No era una sonrisa cómica. No era una sonrisa que indicara complicidad o bromas. Era una sonrisa macabra, casi demoníaca, con los dientes de Mike más grandes de lo que jamás había visto. Estaban cubiertos por una sustancia viscosa, algo negro y repulsivo, como si algo estuviera podrido en su interior. «Frank», dijo Mike, pero su voz sonaba diferente, distorsionada. No era su tono habitual, ahora era una voz profunda, llena de ecos, como si miles de voces habitaran su cuerpo. Frank intentó hablar, pero las palabras no salían. Su garganta estaba seca. Solo podía mirar el ojo de Mike, mientras su mente intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. La figura de Mike se acercó lentamente.
como si estuviera estudiando cada uno de los movimientos de Frank. No era solo la apariencia de Mike lo que lo aterraba, era su presencia, esa presencia extraña que parecía absorber la vida de todo lo que tocaba. Mike levantó su brazo, pero no de una manera normal. Su brazo se alargó de una manera imposible, como si estuviera hecho de sombras. Frank sintió cómo la habitación se distorsionaba, como si la realidad misma estuviera cambiando. El suelo comenzó a crujir bajo sus pies y una sensación de vértigo lo invadió. «No, no te acerques», murmuró Frank, su voz temblando. Pero Mike no se detuvo. Con un movimiento rápido, extendió su brazo hacia Frank y en ese instante, Frank sintió que algo extraño lo atravesaba. No era dolor físico, sino algo mucho más aterrador. Una sensación de ser arrancado desde el interior. El miedo lo paralizó completamente y la oscuridad lo rodeó por completo. De repente, todo desapareció. Frank despertó. Estaba en su cama, en su pequeño apartamento en Monstruos S. A la luz de la mañana se filtraba a través de la ventana. Todo estaba tranquilo. Todo parecía normal. Frank respiró aliviado. Había sido solo una pesadilla, ¿verdad? Solo una pesadilla. Se frotó los ojos intentando despejar su mente, pero cuando miró hacia el espejo, algo no estaba bien. En el reflejo, su rostro estaba desfigurado. Su ojo izquierdo había desaparecido. En su lugar había un agujero negro, un vacío, algo más que no debería estar allí. Algo oscuro, algo que parecía observarlo. Frank sintió cómo su corazón se aceleraba. Algo lo miraba desde dentro del agujero. Algo familiar, algo que ya conocía. Fue entonces cuando escuchó la voz. Esa voz que lo había acompañado durante la pesadilla. La misma voz. «Frank, no te olvides de mí». Frank intentó gritar, pero no salió ningún sonido. Su respiración se volvió más agitada. Su cuerpo temblaba, y de repente la realidad comenzó a distorsionarse a su alrededor. Las paredes parecían moverse. El espejo se rompió en 1000 pedazos, y en cada fragmento vio a Mike. Pero no a Mike como lo conocía. Number vio una versión de él mucho más grande, más oscura, más monstruosa. Mike no estaba solo. Algo mucho más aterrador lo acompañaba. Mike había tomado control, y Frank nunca volvería a ser el mismo. La última cosa que Frank vio fue su propio reflejo, sonriendo de forma macabra, mientras el ojo de Mike lo observaba desde lo más profundo de su ser. La oscuridad se apoderó de todo.